Lo que he aprendido de ellos, pues es de manera oral. No me lo dan como generalmente, pues estamos acostumbrados, ¿no? Nos dicen, ¿saben qué? Aquí está el libro, estúdialo pues ya después platicamos, ¿no? Más sin embargo, yo quiero un poco hacer la descripción y espero que me puedan ayudar ustedes, ¿verdad? Bueno, la clase de ayer yo estuve también observándolo un poco, ¿verdad? De cómo este, estos tonalting, estas energías sagradas, pues podemos encontrarle muchísimos aristas, ¿no? Muchísimos vértices, cada uno de ellos son muy enriquecedores, pero en el Kaupowali, para leer un tonal, debemos de enfocarnos primero de las cualidades, ¿sí? De las cualidades de cada uno de estos elementos. Algunos son animalitos, algunos son energías intangibles como el Yecatl, como el Olin, pero que sí existen. Algunos son plantas, pero que todos estos elementos, todos estos, están a nuestro alrededor, ¿no? Ese es lo más hermoso. Y también decirles, yo quisiera que también nosotros pudiéramos entender esta parte, que no nos peleemos que, no es que tu cuenta es peor, mi cuenta es mejor, o mi correlación es la mejor, no, hermanito. Recuerden que estas ni siquiera son de nuestros abuelos que decimos, no, es de los mexicas esto. No, no es tan solo de los mexicas. Esta escuela, yo le llamo escuela, este espacio del maestro Miguel Ángel, es un espacio muy hermoso. ¿Por qué? Porque realmente nos enseña a vivir en esa diversidad ideológica, filosófica, ¿verdad? Pero en una diversidad cultural, en una diversidad de ideas, de conocimiento, y qué hermoso, ¿verdad? Que podamos nosotros mismos discernir, que nosotros mismos digamos, bueno, este sí me sirve, este no me sirve, este le entiendo y este no le entiendo, ¿no? Es como cuando vamos a un buffet, pues ahí está, todos los platillos que querramos. Claro que no todos los platillos son de nuestro agrado, pero podemos escoger esto para mí. Y si me sirve y si me funciona, adelante, hermanitos. El día de hoy vamos a hablar cómo podemos hacer una descripción de los tonalting, una descripción de las energías o de los días, vaya pues. Yo quisiera que nosotros pudiéramos entender y comprender, ¿verdad? Cómo todo esto, cómo todo esto debe de generarse, debe de vibrarse en una forma totalmente diferente. Aquí en esta imagen que yo les muestro ahorita hay un error. ¿Alguien me podría decir cuál es el error? Esta imagen que tenemos aquí. Hay un error Como están en la ley. colocados, Tomás tiene Exacto. ¿Cómo debería de ser, hermanita? de abajo primero y de derecha a izquierda y girando Ujú. en espiral, ¿no? Bueno, como en caminito de espiral de Zipacle a Coat y luego tendría que subir sobre Coat, tendría que subir el siguiente, el Miquistli, caminar hacia el otro lado y así, ¿no? Subir hasta Xochitl, Ujú. ujú, Gracias, hermanita. Plaza Sí, Comat. Tlazocamati no ignitzi. En verdad es eso, hermanito. Fíjense, este Zipacli debería de ir en lugar de Zipacli, debería de ir aquí, Zipacli, Yeyecatl, Cali, Huespali y Coal. De derecha a la izquierda.
Llegando aquí Coatl, ¿qué seguiría? Miquistli, Mazatl, Tochli, Atl, Itzcuintli. De Itzcuintli, ¿qué sería? Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli. Cosca Cuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. Es un, como dice la hermanita, es un espiral. Así es como leemos los Amoshti. He aquí donde debemos, con este simple ejemplo, hermanitos, debemos de entender y comprender y percibir esto de cómo ven el mundo occidental con el mundo anáhuac. Y tiene un porqué, hermanitos. Y tiene un porqué de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Tiene un porqué. En primera, cuando caminamos, ¿cuál es el el primer pie que sacamos? Es el derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Uno. Dos. Todas las plantas, todas las personas, crecemos de abajo hacia arriba. Ujú. Y todos vamos creciendo, miren, en espiral hacia arriba. ¿Por qué en espiral? Porque estoy aquí un año, ¿no? Doy la vuelta, otro año, pero ya no llego al mismo lugar, subo arriba. Otro espiral, otro espiral, otro espiral. Son ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, no nos olvidemos de esta parte importante. ¿Cuál? Es totalmente diferente pensar como anahuaca y pensar como occidental. No con esto yo quiero denigrar, es que lo occidental, es que los europeos que trajeron, no, 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 no. Luego decimos que los españoles, no, 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 no venimos a denigrar, porque los españoles nunca existieron, no, no invadieron ellos. Pero en aquellos tiempos no existió eso del español, ni de México. ¿No? Bueno, entonces, vayamos entendiendo esta parte, hermanitos. ¿De acuerdo? Vamos a leer siempre los Amoshti de abajo hacia arriba. De derecha a izquierda, regresamos. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Vamos subiendo en espiral. En espiral hacia arriba. O también en espiral hacia el centro. Hay una canción, ¿no? En espiral hacia el centro. Ahora, es por ello también los abuelitos podemos entender que para acceder a este círculo de los abuelitos, empezamos con uno afuera. El que está afuera es es el círculo número 4. 3, 2, 1 y uno es el centro, es el círculo 1. Es como vas avanzando hacia adentro y tiene un significado. Significa que tienes que empezar a visualizar desde afuera. Primero lo que te tienes afuera. He ahí la técnica. De ahí procede. Lo que hay a tu alrededor. ¿No? Pues sí, árboles, plantas, aire, agua, tierra, fuego, todo lo que existe a nuestro alrededor, todo lo que coexiste a nuestro alrededor. ¿Ya? Después, eso, ¿cómo está dentro de nosotros? ¿Cómo se refleja
hacia afuera, porque somos espejo, ¿sí? Soy espejo y me reflejo. Que yo me haga pensativo, esa es otra cosa, ¿no? Luego decimos, oh, mira cómo viene con esa actitud. No, 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 no. Soy espejo. Si yo voy con esa actitud de compartir, sonriendo, por lógica la otra persona me va a sonreír, pero voy con mi cara de pocos amigos, pues lo mismo me van a hacer. Por lo tanto, de ahí se basa esta técnica, esta primera técnica. Son tres, pero el día de hoy les voy a compartir esta primera técnica, hacer analogías. Es totalmente diferente. He ahí. El día de ayer compartía yo en una charla de mediadores de lectura a las 6 de la tarde sobre leer pensando en el mundo occidental y leer pensando como parte de un pueblo originario. ¿Saben cuál sería la diferencia? Y tiene mucha correlación que vamos a ver. Espero que ustedes me puedan dar la respuesta. ¿Cuál es la diferencia de leer en pensando solamente en el español castellano mexicano y leer siendo y pensando como alguien parte de la náhuatl, de los pueblos originarios? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la diferencia más bien? ¿Cuál sería, creen que sería la diferencia? Sí, hermanita Chalchihuieje Cacoat, la escuchamos, por favor. Tlapoyoualtitemochtini, uan Apoyaba al nokniuan. tenurense. A mí lo primero que me hace sentir y pensar es que Totlachtol es una lengua descriptiva de nuestro Ujú, entorno. Es así lo más principal. Otra cosa es lo metafórico que contiene, que es, ¿cómo decir? Le llaman aglutinante, pero yo siento que es integradora de muchos ujú. conceptos y se abre a recibir también, saberes de otros lugares, porque lo podemos nombrar todo en Totláctol. Y por otra parte, pues también tenemos las formas venerables y respetables de dirigirnos, así como la parte poética de la lengua, es lo primero en que pienso. La Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzi. En efecto, lo descriptivo. ¿Podemos leer nosotros el aire? Sí. ¿Podemos leer las nubes? Por supuesto. Este, este octubre que nos reunimos este fin de semana fue algo muy hermoso. Estamos en plena ceremonia y vimos que venía la lluvia. Los hermanitos empezaron a trabajar, a dispersar un poco la lluvia. A nuestro alrededor estaba lloviendo abundante, pero ahí donde estábamos sí estaba lloviendo, pero llovizna suave. Y solamente donde estábamos nosotros, a nuestro alrededor estaba lloviendo. A eso se le llama también lectura. ¿Qué otra lectura conocemos? Recuérdenme. ¿Qué otra cosa podemos leer nosotros? El humito de Ujú. copal. Ah, por supuesto, el humito de copal. ¿Qué más, hermanito Enrique? Bienvenido. Los colores. Los colores, por supuesto. ¿Qué La más? Nuestros rostros, Temachtiani. Temachtiani, Sí, yo me nuestros acabo de conectar rostros. porque no, bueno, sí El me aura escuchan. Temastiani, podemos leer el aura Temastiani. El aura. Sí, hermanito Enrique, ¿lo ¿Qué más? escuchamos? Y ya puedo, Se corta, creo. sí, Tlaxtlahui, Temastiani. Mire, yo me acabo de conectar. Tenía problemas con el internet. No sé si todavía me escuchan o ya no. Sí, lo escuchamos. No, ya no.
Ah, perfecto. Mire, para mí la lengua náhuatl es sagrada porque está filosóficamente pensada en la creación, así como el hermanito Gerardo nos ha dado toda ese simbolismo de lo que es la lengua náhuatl, de lo que es la numeración. Y yo siento que es sagrada desde el momento en que es para la creación y de la creación. Ellos cuando leen lluvia, no lo leen, lo, lo entienden como una simple lluvia y nosotros pensamos ya en Tlaloc, pensamos en el licor que bebe la tierra para fertilizar, etcétera, etcétera. Lo mismo con Yeyecat, que es sagrado porque para nosotros es la vida y ellos van a leer el aire, nada más. Y nosotros vamos a entender que es nuestra vida, nuestro hijillo sagrado. Lo mismo el fuego y la tierra, por supuesto, la tierra como nuestra madre y ellos la leerán como la simple tierra y nosotros la leeremos con el simbolismo de que es nuestra madre, la que nos sustenta, la que nos da el sustento. Y lo mismo el fuego que pues venimos de ahí, de ese fuego y que sin ese fuego pues no hay nada porque no hay alimentos, porque no se puede procesar nada. Y ese fuego que viene pues de Tonatiutzin. Entonces, para mí la lengua náhuatl es sagrada desde el momento en que es creación. Las tlahuit temastiani. En efecto, todo lo que ustedes acaban de decir, hermanitos, esa es la lectura. Sí, hermanito, ¿lo escuchamos? ¿La escuchamos? Sí, gracias, Temastiani. Ujú. Pues para mí el conocimiento actual que estoy teniendo de la lengua náhuatl y todo lo que usted nos ha dicho desde que yo estoy como alumna suya, me ha dado a conocer que esta lengua nos permite hablar con nuestras energías, con lo que todo lo que hay a nuestro alrededor, lo que es la madre tierra, el universo, el cosmos y todos nuestros dioses, Yeyeca, Tlaloc, todos ellos. Aunque muchas veces, aunque no le hablemos en náhuatl, pero le hablamos de corazón y con nuestro pensamiento y con el poder que tenemos nosotros como seres humanos. Lo digo porque no sé si fue casualidad o no, pero ya ve que ha estado lloviendo mucho. Yo tengo el bastón de Tlaloc que usted me hizo el favor de hacer y entregarme en Coyoacán. Soy, bueno, Nahueacat o ahorita soy este es mi nombre completo, el que puse. Yo antes de salir a algún evento, yo le pido a mi bastón, el ser que tengo, hablo con él con mi pensamiento, con mis formas, mi espíritu, y le pido que no me vaya a mojar en ir, venir y hacer todo lo que tengo que hacer y llegar a casa. Y hasta ahorita me ha cumplido. No me he mojado en todos mis quehaceres que yo hago, rutina. Llueve a lo mejor después de que llego empieza la lluvia o sea, el chiste es que yo en lo personal no me he mojado. Hago todo lo que tengo que hacer, mi trabajo diario, y llego a casa o en la mañana está lloviendo y antes de que salga como que se empieza a calmar. No sé si es algo que a lo mejor, pues yo estoy sintiendo o es algo que Tlaloc me está entendiendo, pero sí podemos hablar con las energías. También lo he hecho con la madre tierra. Yo platico con las plantas, yo les hablo, yo les digo, yo las cuido, yo les hablo, o sea, las trato como si fueran mis hijas. Las cuido, les pongo su agüita, lo que ellas necesitan, a lo mejor
pues están creciendo medias chuecas, pues les pongo un palito para que se vayan derechitas. Y cositas de ese tipo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho porque, pues, no sé si tengo buena mano para, para las plantas o es porque yo las cuido. Yo les hablo, yo les digo y crecen muy bonitas. Entonces, yo creo que es cuestión de cada uno de nosotros que tenga ese don o esa sensibilidad para poder dirigirse con todos nuestros ancestros. Entonces, todo esto ellos lo hacían antes. ¿Por qué ahorita no podemos hacerlo nosotros? Claro que sí podemos, si queremos. Ese es mi comentario, Temastiano. La socamate no ignitin. Sí, hermanitos, en efecto. Entonces, he aquí es la clave. La clave es saber leer todas estas energías y hacer una analogía, o también podemos llamarle una comparación, ¿no? Vamos a comparar todas estas cualidades, por ejemplo, de Xochitl, de la flor, y cómo podremos encontrar esas cualidades en una persona. Pero ojo, las 20 energías tienen las dos energías tanto positivas o negativas, vamos a ponerle así, ¿no? Que decimos, no, pues tiene sus grandes cualidades, pero también tiene sus grandes defectos. Y entonces, necesitamos eliminar todos esos defectos, todos esos no cualidades. No, 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 no necesitamos eliminar. Lo que necesitamos es estar en armonía. He ahí el Xiuhtecutli. Esto quiero que lo precisemos cuando leamos un tonal. Sí, porque la persona nos puede decir, no, entonces por fin siempre voy a ser bien bueno, bien amable. No, necesito que tú entiendas y comprendas como Xiuhtecutli que está en el centrador, que tú sepas que hay bondad, hay maldad, pero tanto la maldad como lo decimos no es todo malo, ni la bondad todo es bueno. ¿Por qué? Porque decimos, ser malo también en ocasiones es necesario para ser respetado también, ¿no? O la bondad, totalmente bueno, no, sí, ten todo. Estás, dice, estás siendo muy bondadoso, le das todo a la gente, toda manos llenas. ¿Es malo? Sí, ¿por qué? Porque lo estás volviendo inútil al ratito y no se va a esforzar por conseguir las cosas. Totalmente, total, me lo dan regalado, gratis, ¿no? Y no debe de ser así. También se lo tiene que ganar. Máxime sucede eso con nuestros hijos, ¿no? Decimos, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y bueno, todo lo que somos nosotros, los 27 que estamos hoy aquí reunidos, todo lo que somos es el producto de todo lo que vivimos. Y no todo lo que vivimos es tan súper hermoso, ¿eh? Todas las circunstancias que hemos vivido, buenas o malas, así como los etiquetamos, simplemente son experiencias y han hecho que seamos lo que somos ahora. Vaya, tenemos que explicarle a la persona que debe de encontrar esa centralidad. ¿Sí? Así como todos los elementos, Zipacli, Yeyecat, Cali, Quetzalin, Coatl, Segara, Xochitl, tienen su lado súper positivo, pero también tienen su lado no positivo. ¿Cómo qué? Como la flor. La flor es hermoso. La flor es sustento, claro, pero también es veneno. Todo con exceso hace daño. Y eso yo quisiera que lo pudiéramos compartir con los que les leemos su tonal. ¿Sí? Y bueno, continuando con esto,
nosotros podemos encontrar aquí los tonaltin. Claro que este hermoso tonalmachillo, del hermoso, yo le llamaría más como una biblioteca, un teotlamatini, porque es una energía muy sagrada. Astronomía, conocimiento, tiempo, medicina, lo tiene todo, ¿no? Aquí tenemos, al igual que aquí lo vamos a contar de manera al lado contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Eso también, ahí también está la clave de que nosotros podamos leer este tonalamat, que es el tonal escrito en papel, este tonalamat de las personas que nos va a tocar leerle su tonal, ¿sí? No, nosotros hay que hacer la diferencia, hermanitos. Hagamos esa hermosa diferencia. ¿Cómo? Que leamos el tonal diferente, ¿sí? Muchos de los hermanitos empiezan a leer el tonal, no, pues es que el cocodrilo es esto, es un animalito acuático y nada más. Pero no le dicen todas estas cualidades que tiene el cocodrilo, tú como persona lo tienes y empezar a explicarles. Eso hace que las personas tomen conciencia de su vida. Vaya, esto si nuestro hermoso Anáhuac, desde Alaska hasta Nicaragua, hasta Brasil, lo aplicáramos, seríamos otras personas. Sí, y no lo que somos ahora como país. No quiero decir que todo es malo, todo, no, pero sí sería mejor. Tendríamos una vida mejor. Bueno, cuando nosotros sabemos de nuestras cualidades, empezamos a tomar conciencia. Yo sé que los que estamos el día de hoy aquí presentes, vemos con otra óptica nuestra vida. Créame que cuando entramos en contacto con este conocimiento, tenemos otra visión, otro panorama, otra forma de pensar, como decía la hermanita Chalchihuijeca Coat, ¿no? Es totalmente diferente, ¿sí? Sí, tenemos que estar dentro de la sociedad, sí, pero sabremos ya distinguir mejor, ¿sí? Aquí miren, Zipacli empieza de acá abajo, ¿no? Como pueden ver, Zipacli, Eyecatl, Cajli, Coatl, Miquisli, otra de las técnicas que nosotros podamos utilizar es, nos va a ir guiando como vamos a ir leyendo hacia dónde están viendo. Eso también es importante saber leer. ¿Hacia dónde está viendo Zipacli, por ejemplo? Está viendo hacia acá. Entonces, así camina el Tonalpoalde. No, para eso les puse aquí esto. Hacer comparaciones o analogías con la vida del ser humano que nos ayuda a entender al que le leemos su tonal. Esa es la técnica del día de hoy. Y aquí tenemos los 20. Miren, empieza con Xochitl, empieza con Zipacli de abajo, da la vuelta y termina con Xochitl. Y este de medio es como hacer ese círculo, ¿verdad? Que tenemos ahí. Vamos a tratar un poquito de hacerlo más, lo más ágil que se pueda, esto de ver los 20 tonalting, no estancarnos, como que ponerle las características principales, de ahí que podamos vertir nuestras dudas, pero a la vez a lo mejor también compartir alguna otra estrategia que nos pueda servir, que nos pueda enriquecer para leer estos tonales, ¿sí? Y creo que esto la mayoría ya lo conocemos, ¿no? Zipactli, el cocodrilo. El Zipactli nos habla de nuestra dualidad, por eso aparece solamente una mandíbula, decimos, ¿no? Lo físico, pero también lo intangible. Zipactli nos enseña también a ser pacientes,
¿no? Si vemos nosotros a un cocodrilo, anda paciente, ¿no? Tranquilo. Va, observa, observa, observa. Para cazar el cocodrilo, su estrategia es la paciencia, la paciencia. Cuando ve seguro su presa, atrapa. Otra de las características, el cocodrilo es un animalito que puede vivir en el agua y en la tierra. El agua lo espiritual, la tierra lo tangible, lo físico. Ujú. El cocodrilo en su espalda podemos encontrar esos piquitos triangulitos como las montañas. El cocodrilo es uno de los animalitos más antiguos que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. Es un reptil. Ahora, todas estas pequeñas cualidades del cocodrilo, ¿cómo lo llevaríamos con una persona? Bueno, son personas pacientes, son personas que saben valorar y observar y así pueden aprender. Son personas muy conectados con la tierra, son personas que valoran lo espiritual porque saben comprender y entender cómo vivir en el agua y cómo vivir en la tierra, ¿no? Vamos con Yeyekat. Yeyekat a través de nuestra boca, a través de nuestro aliento, salen esas palabras, esas expresiones. A través del viento viaja el sonido. Si no existiera el viento, no viajaría el sonido. ¿Sí? Son personas muy indispensables, que no se ven, pero sí son indispensables, como ese aire fresco que llega. Ahora, estos serían las cualidades del yeyecas, del viento, del aire. Como en una persona que es yeyecas, sabe expresarse, tiene el don de la palabra. Pero también el viento, cuando viene, se lleva las semillitas y siembra en todas partes, ¿no? Entonces, son personas que llevan la palabra, que llevan esa semillita de la palabra para ponerlo en la mente y en el corazón de los demás. Son muy expresivos estos yeyicas, le empiezan a hablar, 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 hablar. Híjole, difícil de pararlos. ¿Y eso es bueno? Sí. ¿Cómo a qué se podría dedicar, por ejemplo, Yehiekat? Un buen orador, un buen poeta, pero un buen político, buen político, no como algunos que conocemos, pero serían ese tipo de personas. Zipacli, ¿cómo a qué se dedicaría Zipacli? Alguien que hace proyectos, un líder nato, ¿no? Es un líder espiritual, pudiéramos decirlo, un teopishki. Vamos con... Teopishki, qué bonito. Ujú. El teopishki, ¿qué sería? El que porta la energía sagrada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el don de la palabra es una energía sagrada, hermanitos. Que claro, lo puede usar para denigrar, pero también para empoderar. Ojo, cumple las dos funciones. He aquí nuestra decisión. Por ejemplo, encontramos a alguien, tú eres Yeyekar, tú llevas el don de la palabra que puede dar vida, pero también tu palabra puede denigrar. ¿Sabían ustedes que hay personas que te desaniman de tan poderosa que es su palabra, que nos puede llevar al suicidio? ¿Sucede? Sí, ¿no? Ahora, vamos con Tepeyolotli, con Kahli, los que tienen la energía. ¿Cuál es la función de la casa? Es proteger contra el aire, contra los animalitos, contra todos los peligros. Es un protector. ¿Quién no le gustaría ser protector? Todos, creo que todos quisiéramos proteger a los nuestros. Ahora, en una persona que es Cali, es muy protectora, pero que creen lo que decimos. Los que tienen la energía de Cali
son líderes y a veces se pasan. Digo yo, se pasan de mandones, de mandonas. Porque tienen el espíritu de liderar, de proteger, de siempre estar uniendo a la familia, ¿no? Sí nos vamos a trabajar a nuestra labor, pero siempre regresamos a esa casa. Esta casita siempre nos está llamando, vénganse, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es la búsqueda hacia nosotros mismos, ¿no? Y los procesos que debemos de llevar, por eso ahí nos presentan a una persona, ¿sí? Eso es una casa. Entonces, decirle a una persona que es casa, tú eres casa, tú eres Cali. Sí, es muy, muy hermoso tu tonal, pero ten cuidado, proteger, sí, sobreproteger, no, no. No, 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 no lo hagas, mijito, yo lo hago, no quiero que te vaya a pasar nada. Déjalo que lo haga, que aprenda, ¿no? Y los que son casa, ¿cómo qué trabajo pudieran realizar ellos? Protectores. ¿Cómo qué trabajo pudieran hacer? La policía, ser militares, unos guerreros que se autoconocen y se empoderan. La justicia, pueden ser personas que protejan a la sociedad, ¿no? Uno de los trabajos muy hermosos que actualmente se ha denigrado por todo esto que está viviendo en nuestro mundo, pero estaría hermoso que lo dignifique, que alguien que sea Cali que lo dignifique, porque siempre hablan de justicia, de ser justos, de proteger al débil, la casita. Fíjense, es algo hermoso que nosotros, hagan de cuenta que acabamos de leer un tonal y le podremos decir, con tu tonal tú te puedes dedicar a esto y esto, porque tienes esas cualidades, esas facilidades. Curioso, miren, hay algo erróneo en nuestro sistema educativo y se los tengo que decir. Hay un gran error, gravísimo error. Yo lo he vivido con mis niños. Miren, aquí tengo a un niño. Este niño no sabe leer, este niño. Pero para las matemáticas, es ágil. Pero tengo aquí este otro niño. No sabe leer, no es bueno para las matemáticas, pero para el dibujo, dibuja hermosísimo. Tiene una creatividad. Pero el padre de familia dice, no, 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 no lo ponga a dibujar, maestro, enséñale a leer y las matemáticas porque es un... Ustedes ya saben la palabra, ¿no? No quiero, no quiero que mi hijo sufra, pero tiene una cualidad. Y si todo esto, ¿por qué no nos enfocamos a su cualidad? Encontramos a niños que ni leer, ni dibujar, ni matemáticas, pero son buenísimos para jugar básquetbol, fútbol, algún otro deporte. ¿Y qué hacemos, padres de familia, maestros? No, 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 no. Deja eso. Dedícate a matemáticas. Vamos a trabajar con las matemáticas. Pero ¿qué pasa? No lo hace porque no le gusta, no le apasiona. Ese es uno de los errores que tenemos y tenemos nosotros de una u otra forma mediar con el tonalpohualli. Decirles, esa es la otra técnica, ¿no? Que es la segunda técnica que podemos utilizarlo. Mira, no pretendas ser súper perfecto en lo que no eres tan bueno. Enfócate en lo que eres bueno. Y yo sé que a través de eso que te apasiona, que te gusta hacerlo, podrás ser una gran persona, ¿no? Y vamos con Cuespalin. ¿Qué es Cuespalin? La lagartija. Así como está la lagartija, vean, el color rojo y el azul nos habla de la conexión, el color rojo que es el sol, el universo, el color azul
la tierra y las aguas terrestres. ¿Cómo son las lagartijitas? Son escurridizas. ¿Cómo son las lagartijitas? Se camuflajean. ¿Cómo son las lagartijitas? Vemos que doblan sus bracitos y sus piernitas. Hasta nosotros decimos, haz 10 lagartijas, ¿no? Que es fortalecer tus brazos. Pero tiene un simbolismo más allá de las personas que son lagartijas. Se les facilita conectarse con el universo, con todo lo que vibra en la tierra. Son como el puente. Lo que algunos dicen es que es un medium. A través de esa persona podemos comunicarnos con el Mictlampa y con este plano. Entonces, los que son Cuespali son personas mediadoras, que median, que conectan con otros. Pero también, como decía ayer el hermanito, lo han satanizado, que es muy sexual y todo eso. No, habla de una gran fertilidad, de un momento hermoso, ¿verdad? Porque al saber conectar el universo con la tierra, adquiere una sabiduría hermosísima. Entonces, por ejemplo, vemos en la boca de Huehuecoyotl que entra la serpiente y el quetzal. Son personas muy sabias las lagartijitas. Algunas hermanitas me decían, oiga, pero vio lagartija, ¿qué poder tiene la lagartija? No, tiene un hermoso trabajo de la lagartija. Los que son lagartijas pueden dedicarse a ser personas que puedan conectar, que pueden ayudar a enseñar a conectar con todo lo que vibra en el universo, ¿sí? Y eso es un poquito, ustedes pueden empezar a investigar ahorita con el gran maestro Google, ¿no? Así les digo a mis niños, al gran, digo, ahí el internet, debemos de sacarle un poco de provecho, sí, no todo es malo el internet, también tiene su lado bueno, tenemos acceso a obtener información y hay que utilizarlo para poder empoderar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ya que es el Huehuecoyotl, son artistas, son personas muy creativas. Tenemos al Coatl, a la serpiente. ¿Cómo es una serpiente, no? La serpiente jamás va a ir en forma recta, rectándonos, sino que va en forma, ¿sí? En forma que de zigzag. Pero ¿saben? Una de sus cualidades de la serpiente que cambia de piel, que es muy perceptivo e intuitivo, que a través de la madre tierra, cómo vibra, puede detectar la vibración de la tierra a grandes distancias. Inclusive, él nos avisa que está ahí en ese lugar. No, no, la serpiente no nos va a atacar, a menos que lo provoquemos. Solamente hay dos momentos que nos va a atacar una serpiente. Cuando le molestamos a sus hijos, o les queremos hacer daño a sus hijos, y cuando le queremos hacer daño a la serpiente. De ahí no ataca, o también ataca por hambre, pero nada más de gusto no lo hace. Y las personas que tienen la energía de serpiente, la serpiente cuando saca su lengüita, ¿verdad? Empieza a detectar los químicos que hay en el ambiente. Se dice que las personas que tienen la energía de serpiente llegan a una reunión, a un lugar, a un espacio. Luego empieza a detectar quién es el líder, quién es el que empieza a leer el aura, porque ellos detectan a través del calor del cuerpo, del calor corporal, la serpiente, ¿no? Entonces, los que ya sabemos nuestro tonal, investiguemos
todas las cualidades que tiene nuestro tonal y lo tenemos nosotros. Y qué bueno que ya lo reconocen, como hace ratito decía la hermanita. No, pues yo donde voy segura y te hago esto, hago lo otro, ¿no? Es esa parte que necesitamos entender y comprender, ¿sí? Su regente es Chalchihuitlico, el agua. De hecho, los abuelitos le llaman los yacimientos, los manantiales de agua, son serpientes. Digo, ¿cómo? ¿Ahí adentro vive una serpiente? No, la misma agua es una serpiente por su forma en que camina, en que limpia, en que vibra. Inclusive las serpientes con su mirada hipnotiza. Entonces, aquellas personas que tenemos, ya sea en nuestro regente, en nuestro nahualito, en nuestro náutet, en nuestro en nuestras energías que tengamos la serpiente, debemos de entender que tenemos ese poder. Hipnotizar para las personas que son coat, no se trata de que, ya te vi, te hipnotizo. No, 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 no. Podemos hipnotizar con nuestra palabra, con nuestro actuar, inclusive con nuestra presencia, ¿sí? Muchos agradan nuestra presencia, pero muchos desagradan nuestra presencia. ¿Saben por qué desagrada? Porque se ven reflejados o porque vemos reflejados lo que no nos gusta de nosotros. Lo vemos en los demás y nos molesta a nosotros. Eso debemos de entenderlo, ¿no? Lo que es el coat. Las personas que son coat empiezan a leer el aura, como decía el hermanito. Empiezas a leer. ¿Y eso le podemos decir a las personas? Claro, claro, con todo esto, ¿por qué? ¿Por qué no les vamos a decir? No, pues la serpiente y todos con esos tecnicismos académicos. No, debemos de hablarles con esta palabra de tipo coloquial, de tipo común, esas palabras, para que nos entiendan, porque algunos es la primera vez su contacto con el Tonalpohualli, con el Caupohualli, y le empezamos a hablar de no sé qué tanto, híjole, va a decir, no, pues en qué me vine a meter, ¿no? Se trata de que esta lectura sea agradable. Sí, hermanito Martínez, lo escuchamos. Sí, Temastiani, mi Nestilistli, en relación a este tonal o esta serpiente, a este coat, desde pequeño en el área donde yo me crecí, había diferentes tipos de serpientes, desde la más inocente hasta la más venenosa, de las que se dan aquí en México. Estamos hablando del coralillo o la de cascabel, pero siempre observé que tienen una facilidad para moverse en el agua. Y de hecho hay una víbora que se llama tilcuate, así le nombran ahí en la región de Jalisco, y esa víbora es parecido como si fuera un poste de madera, grueso, pero pequeña, y tiene la habilidad de hipnotizar a los animales, a las vacas, a cualquier tipo de animal, y se los come. Inclusive ese tilcuate llegó a comerse a personas. Entonces tienen esa facilidad de hipnotizar, de paralizarte, pero también tienen otra cualidad esas mismas víboras. A mí no me tocó esa parte, pero sí lo decían mis abuelitos y la gente que tenía el contacto bien directo o que tuvo esa experiencia de que lo paralizaron, que esa víbora en un momento dado tenía la cualidad de desaparecer. Y era muy difícil de encontrar su guarida, o sea, la parte en donde ella habita. Eso es lo que quería compartir, Mastián. Gracias. Y hermanito Tlazocamati, en efecto, entonces son muchas las cualidades que tiene la serpiente, ¿no? Y entonces, nuestro trabajo, ¿eh? No crean que nuestro trabajo no es cualquier
trabajito, sí, tonal Fuger, no. Tenemos que encontrar todas estas cualidades de estas energías y explicarles también, no extendernos mucho porque también algunos los aburrimos, sino que lo más esencial vayamos explicándole y todo esto nos va a servir para que hagamos estas comparaciones, estas analogías, como les decía, ¿no? Y la otra parte es cómo nos puede servir, cómo nos puede ayudar toda esta información, porque para poder compartir un tonal, claro que nosotros necesitamos tener ese conocimiento, que si nos podemos aventurar, vamos a leer un tonal, sí, me parece perfecto, pero hay que hacerlo bien, ¿sí? Hay que hacerlo bien, hay que saber hacer ese tonal, no tan solo es correlacionar datos, sino que describir todas estas energías, ¿no? Mikisli, muerte, que muchos les da miedo, dicen, no, pues es que la muerte, no, tenemos que hacerle entender que la muerte simboliza un renacimiento, ¿no? A mí me ha gustado mucho hacer esta analogía de decir, hoy en la noche vamos a morir, nuestra primera muerte, porque nadie nos garantiza que mañana podamos despertar. Estamos muriendo día a día, sí, porque estamos dejando morir a esa persona que nosotros somos, ¿verdad? Que la muerte es natural. Entre más lo pensemos, entre más le tengamos miedo, más se nos presenta. Entonces es mejor decir, bueno, el día muere, la noche muere, las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es un ciclo normal, es un ciclo sagrado que podemos aceptarlo. Teniendo en cuenta esta parte de que todo muere, podremos vivir en armonía esta vida, ¿no? Que lo único seguro que tenemos es la muerte. Y decimos, muchos no quieren morir, pero tampoco saben cómo vivir esta vida, porque se la pasan quejándose, se la pasan haciendo daño a los demás. No, pero no me quiero morir. Es que me quiero morir de aquí a que yo tenga 150 años, ¿no? Sí, pues 150 años, pero pónganle ustedes que a los 80 todavía puedes vivir. Tranquilo, pero imagínense, ya no tienes dientes, ya no tienes fuerza, ya no puedes ver, pues eso ya no es vida, ¿no? Entonces, ¿cómo serían las cualidades de una persona que tiene la energía de Mikisli, de muerte? Sí, hermanita, ¿la escuchamos? Hermanita Akar. Temastiani, una pregunta, tengo una duda o no sé por qué me pasó algo. Por lo que estoy oyendo ahorita de Coat, alguien me dijo que yo soy Coat. No sé por qué me lo diría, pero yo me quedé con esa idea. Y la última vez que fui a las raíces de mis padres, yo soy de Ciudad de México, pero ellos son de la Sierra Gorda de Querétaro y vamos seguido para allá. Entonces, a la montaña. Y en un camino se me atravesó, bueno, no se me atravesó, más bien casi piso una coat, pero chiquita, o sea, se ve que era bebé. O sea, yo la vi y la aplastó un carro, porque pasan ahí es carretera de tierra, entonces pasan los carros y la vi aplastada. Y como alguien me dijo que soy coat, digo, es que no la puedo dejar aquí. La levanté y me la traje. La tengo conmigo, ya le hice todo el proceso porque yo ya la había aplastada, o sea, yo no le hice nada, sino más bien, no sé si fue algo para mí que me tocaba o no sé qué, o sea, no entiendo por qué precisamente a mí o me encontré esa coat. No sé qué hacer con ella, Temastiani.
Ya la puse a secar, ya le hice todo el proceso de secado, pero ahora ¿qué hago con ella? No sé. No sé, ¿y qué representa eso como para mí? No sé si me puede ayudar en esta parte. ¿Fue como una ofrenda? ¿O fue como, no sé, no sé, pero todo lo que dijo de las coats, más o menos es lo que a mí me sucede. Ujú. Gracias, Sebastián. Me imagino que de Cihuacóatl habrá sido en una ceremonia, porque pues el título de Cihuacóatl representa, bueno, al menos para nosotros es algo muy, muy elevado, es como una energía dual de todos aquellos que están como Tlatoani, ¿no? Como líderes. Y bueno, lo demás yo creo que también lo del encuentro que decía con Coat, pues ya también dependen de nosotros, son regalos que nos van dando, son trabajos que nos van dando, ¿no? Yo creo que también ahora que nosotros vamos entendiendo este conocimiento, debemos también ir comprendiendo que un Cihuacóatl es la energía femenina de la serpiente. Y ser Cihuacóatl, porque los hombres pueden ser ese Cihuacóatl, ¿no? Ese Cihuacóatl que pueda trabajar, que pueda vibrar con los demás. ¿A qué me refiero? Con los demás que están al lado. Cihuacóatl es unirte a la otra energía que puede ser hombre o mujer para poder trabajar en armonía, ¿no? Bueno, que tocaría toda una temática ser Cihuacóatl es hacer equipo con alguien más para trabajar una energía, vaya, en el liderazgo, ¿no? Sería eso, a lo mejor, pues lo que le quisieron decir que tiene que trabajar, pero ojo, hay que cuidar también esa parte, porque a veces nos pueden decir eso y hay que trabajarlo, es una responsabilidad que nos da, ¿no? Bueno, ese sería la de Cosihuacóatl. Les decía yo, vamos con Miquistli. En esta parte, las personas que tienen la energía de Miquistli son mucho más perceptivas, se les facilita vibrar y entrar al mundo del Mictlampa. Para algunos es una gran cualidad, pero para algunos, como me lo han dicho varios que son Miquistli, es una maldición. ¿Por qué? Porque a ellos se les facilita ver energías o seres del Mictlampa por su misma conexión del Miquistli. Al mismo tiempo, nosotros podemos llegar a encontrar, ¿no? Que Miquistli, para los que son Miquistli en las personas, se les facilitan todos estos procesos. ¿De qué? Termina un trabajo, termina una relación, termina un proyecto, cierran ese círculo y inician con el nuevo círculo, ¿no? Los que son Miquistli, tal y como nos lo muestra aquí, a veces tenemos al Quetzal que va elevando esta obsidiana curva, ¿no? Que precisamente es doloroso terminar. Este obsidiana curvo, como el Isla Culiuqui, es lo frío. Pueden llegar a desarrollar esa cualidad de ser muy fríos, de ser muy cortantes, ¿no? Como Miquistli, que serían como que las polaridades que podemos encontrar en esa energía. ¿Sí? Y no con esto quiere decir, es que son personas, van a ser malas. No, no, no son malas. Las personas no son malas. Las personas desarrollan todas esas cualidades, pero debemos de trabajarlos en esa armonía. Ahora bien, Mazatl, la energía de Mazatl como venadito, vamos a encontrarlo como esas personas que son muy perceptivas, ¿sí? Intuitivas,
son muy veloces. Son personas que se llegan a desarrollar la cualidad de la medicina. A la vez son personas que saben detectar la abundancia, saben percibir el miedo, saben percibir energías que están a su alrededor, ¿no? Y en una persona, ¿cómo serían estas cualidades del venadito? Bueno, es una persona sabe que ese conocimiento, porque sus astas de un venadito, ¿verdad? Cambian año con año, al igual que la serpiente que es con su piel. Pero los venaditos están en la cabeza, esas astas. Ellos saben que para crecer, para aprender más, los venaditos tienen que dejar liberarse de esas astas. Lo mismo en las personas que son venaditos, les gusta aprender mucho, pero también saben que hay conocimiento que lo deben de desechar para que crezca nuevo conocimiento, para que haya nuevo conocimiento. Las personas que son venaditos son personas que entienden muy bien, solo que a veces se hacen que no entienden. ¿A qué me refiero? A que son perceptivos, a que entienden bien todos esos mensajes, decimos nosotros, subliminales, mensajes que nos dicen los demás, pero a veces por esa rapidez de pensar como que, ¿qué me dijeron que tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces, ¿cuál sería en una persona, qué le recomendaríamos a una persona que es venadito? Es bueno que tú puedas percibir el miedo, los peligros, pero ¿por qué no los analizas? Hay miedos que son infundados, hay miedos que porque nos comunican los demás, ¿no? Pero también debes de saber detectar cuáles miedos que tú tienes son reales, algunos son imaginarios, ¿no? Los que son venaditos son personas que pueden detectar a grandes distancias estas vibraciones que llegamos a encontrar, que en definitiva los venaditos pueden sentir la vibración a grandes distancias, por lo tanto son personas que pueden predecir ciertas cosas que pueden pasar en este mundo terrenal, ¿no? Ahora bien, a la vez también son personas muy fertilizadoras, ¿no? Son personas que saben, que tienen conocimiento y que lo comparten. Es un poco como que las comparaciones que podemos llegar a hacer al momento de leer un tonal, ¿sí? Y vamos con el Tochli, el conejito. El conejito tiene es una hermosa energía que nos ayuda a entender la ciclicidad de la vida. ¿Cómo sería esta ciclicidad de la vida? Pues está conectado con la medicina. ¿Qué medicina? Del Mayagüe, una energía muy femenina, pero no le quitamos lo masculino también. Nos habla de esos ciclos de la luna, pero también de esa pasión de tener muchas ideas. Un conejito, cuando empiezan a hacer conejitos, no, son imparables. Cada mes tienen una camada de conejitos, otro mes otra camada de conejitos. Pero no con esto nos dice, sí, pues los conejitos no, son frágiles. Los vemos como animalitos muy frágiles, pero no es así. Son animalitos muy fuertes en su carácter. ¿Por qué? Porque los mismos conejitos machos, si nacen otros conejitos machos, los matan. Son muy territoriales, ¿sí? Al igual que las conejitas. Si no le quitan la camada que ya tienen ese mes sus conejitos, se los comen, los mata, ¿no?
¿Por qué? Porque vienen nuevos conejitos. En una persona que tiene el poder del conejo, puede crear muchas ideas, tener muchísimas ideas. Pero así como tiene muchísimas ideas, algunos los va matando y no les da un enfoque, una objetividad. Mas, sin embargo, que si les da una objetividad hacia este trabajo, podemos entenderlo mejor. ¿En qué sentido? En el sentido que podemos vibrar esta energía, ¿no? ¿Qué como vibrarlo? Decirles que por la ciclicidad, por la pasión que tienes por la vida, por aprender, viene de Mayagüe y todo eso es medicina, ¿no? Es sustento. Hasta decimos nosotros, algunos, pues voy a hacer un llavero, voy a hacer un amuleto de patita de conejo. ¿Para qué? Para que nos sirva esa patita de conejo de atraer abundancia, de atraer sustento, de atraer medicina. Que dicen algunos, es para la patita de conejo es para la buena suerte, para que atraigas. Claro, ese así es el conejito, ¿no? El embriagarse, el apasionarse por un trabajo que nos permita ser nosotros mismos. Y podemos hacer un cuadro de doble entrada, 2 columnas, el animalito y una persona. Es una de las estrategias que podemos utilizarlo para poder generar esta descripción. Ahora bien, ustedes ya tienen impresos los 2 folletitos que ya les compartí y otros materiales que yo les compartí. Me imagino que a estas alturas ya los leyeron, ¿verdad? Y pueden retomar ciertos conceptos, ciertas ideas de esas energías, ¿no? El pequeño PDF que es los símbolos del calendario. Hay otro PDF que se llaman las emociones. Eso ya les compartí en el grupo y me imagino que ya los imprimieron o ya los tienen en un lugar seguro donde ya los leyeron. Porque, como todo trabajo, tenemos que prepararnos, ¿no? No tan solo lo que venga a decir aquí el Temachtán y eso es todo. No, no, no. Hay más, ¿sí? Recuerden que nos estamos formando para hacer Tonalpúzquel. Y el Tonalpúzquel tiene que ser creativo, tiene que ver más allá de todo lo que nosotros o lo que los demás no lo perciben, ¿verdad? El día de hoy termino ya casi, me faltan 2 energías, ahorita enriquecemos todo esto. En la próxima clase veríamos los otros 10, porque necesito que todos juntos podamos trabajarlo, ¿verdad? Hacer las descripciones. El siguiente es el at. Y está el número 9, at. En el at nos habla del agua. ¿Cómo es el agua? ¿Es transparente? ¿Es incoloro? ¿Es insaboro? ¿Verdad? Lo podemos encontrar en sólido, líquido, gaseoso, en atlachinolin. El agua simboliza disciplina porque siempre estar fluyendo. El agua simboliza ser lo hermoso, simboliza vida. Ahora, eso sería como el elemento del agua. Ahora, ¿cómo sería en una persona? Pues una persona, al ser transparente el agua, son personas muy honestas. Claro, claro, cuando viven en esa centralidad, porque también encontramos a personas, dicen, no, pues yo soy agua y no soy tan honesto, no soy tan disciplinado. Entonces, ¿por qué me dices que yo tengo esa cualidad? Bueno, ahí entra esta frase que yo les decía. Cuando eres consciente, estás centrado de todas tus cualidades,
pues los pones en práctica. Pues esto, la honestidad, tú no lo pones en práctica, aunque vibra en ti, si no lo pones en práctica, no le das vida, pues no serás honesto, ¿no? Porque a veces la gente quiere o pretende o piensa que nosotros, ser Tonalpúquel son brujos, son adivinos. No, no es así. Es que ya han estudiado las cualidades del agua, ¿sí? Entonces las personas que son agua, se les facilita el cambio, cambiar de pensamiento, porque así es el agua, puede ser líquido, sólido, gaseoso, tlachinoli. Al mismo tiempo, son muy disciplinados, pueden ser muy disciplinados, muy constantes. Ese río, esa roca lo desgasta por su constancia y su disciplina. Ujú. Al mismo tiempo, por eso ponen aquí a Colotli, a Xiotecutli, estar en esa percepción de aprender de los demás, pero de mí mismo también. Yo soy el mejor maestro que puedo tener, ¿no? Yo mismo decido si quiero avanzar, si quiero trabajar o quedarme ahí estancado. Por eso tenemos a Xiuhtecutli, el Señor del Fuego Celeste, vean, está en esa centralidad. Es lo que decíamos, miren, señala hacia arriba, hacia abajo, en su tocadito. Uno está así. Nos habla del día y la noche, que el trabajo nosotros lo forjamos nosotros a través de nuestra propia justicia, ¿verdad? Como vemos aquí en esta casita, el de Colotli. Nosotros mismos nos podemos autosabotear. Es ese trabajo que nosotros debemos de entender y hacer esta comparación, ¿no? Hacer esta analogía, esta percepción. Pero también ahora, de ahí que podemos buscar nosotros, que es la otra técnica que les decía, decir, bueno, tú te puedes dedicar a esto, tú te puedes dedicar a esta profesión y se te puede dar muy fácil porque es lo que tú eres, lo vas a disfrutar mejor. Porque resulta, y que eso sucede en la educación, luego decimos, es que mi papá es doctor, yo también tengo que ser doctor, ¿no? Busca la profesión que tú te guste, el trabajo que te guste. No, es que mi papá es abogado, es militar, es ingeniero, entonces la familia, todos son ingenieros, todos son abogados. O también, que casi no sucede en México. Mi papá es político, yo también voy a ser político y voy a heredar esos puestos políticos, ¿no? Pero bueno, entonces, todo esto nos tiene que servir para poder concientizar, armonizar a estas personas, que vayamos entendiendo y comprendiendo este, este hermoso trabajo, ¿no? Y bueno, el número 10, Itzcuintli. ¿Cómo es el Itzcuintli? Es un animalito que es muy leal. Es territorial, sí, pero también es un animalito muy aventurero, ¿no? Que le gusta de andar de aquí para allá, pero siempre regresa a su lugar de origen. Esa es la cualidad del animalito. El Itzcuintli puede ver cosas que los demás no podemos ver, que son del Mictlampa. Y justamente en esta veintena en el que estamos, en esta veintena, ¿verdad? En el Teotlesco, es cuando los abuelos están aquí con nosotros, desde Tlaxochimaco, desde Ochpanilistli, y esta veintena están con nosotros. Y es cuando podemos percibirlos mejor, ¿no? Ahora, en una persona, ¿cómo podemos encontrar
en una persona que es escuintli. Son muy leales a sus ideas, tan leales que a sus ideas, a sus pensamientos, que a veces le quieren imponer a los demás, ¿no? No, es que debe de ser así y es así, así. También ese es un poquito el lado negativo, ¿no? Porque todos somos diferentes. Podemos coincidir en ideas, sí, pero que me lo quieras imponer, ahí viene a veces el conflicto, ¿no? Ahora, estas personas que son escuintli, de ser tan leales, a veces también les hace daño, ¿no? Que son muy predecibles. Decimos, bueno, le hago un desplante, le hago una traición, le hago alguna maldad. De todas maneras, tiene un corazón muy noble, me va a perdonar, ¿no? Y a veces suele suceder eso. Por eso, los que son escuintli siempre les decimos, debes de entender todo esto, de darte a respetar, pero también tienes que respetar a los demás. ¿Son muy protectores? Sí, porque esa es su función, su misión del perrito. Protector, proteger, cuidar, ¿no? Pero ¿son aventureros? Claro que sí, son muy aventureros. Luego decimos, no, pues es que ando a pata de perro, ando de aquí para allá, ¿no? Paseando. Ahora bien, ¿quién es su regente? Mictlantecutli. Por eso decimos en el pensamiento, en la mitología, como le queramos llamar, en la filosofía, en los pueblos decimos, no maltrates a los perritos, máxime si son esos perritos negros. ¿Por qué? Porque son los que te van a cruzar de aquí a esa gran agua que es sin retorno, ¿no? Es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Tu lealtad hacia ti mismo te va a ayudar que puedas vivir, saber, entrar y salir de ese mundo del Mictlampa. Yo sé que ustedes ya lo están haciendo muchos. Espero que hayan practicado la plegaria nomatka, nehuatl, ni tlamakaski, ni nahualtlecuhtli, teopishki, xolopijtli. Recuerden que es una plegaria. Lo decimos con ese ímpetu que lo logramos. ¿Sí? No la tenemos que creer. ¿Y eso qué es? Es una plegaria que esa es una llave, es una parte para entrar al Mictlampa, ir a visitar Mictlantecutli. Tal como lo vemos aquí nosotros, este personaje. Disfrutar de la ceremonia, saber que todo es cíclico, vean. Algunos pueden decir, no, pues es el excremento, esa es la vida, es el ciclo de la vida, ¿verdad? Es la ciclicidad de la vida. Para vivir en armonía tenemos que morir para vivir. ¿Y cómo es eso? Sí, deja morir a ese hombre egoísta, a esa mujer egoísta, a esa mujer incrédula, ese hombre incrédulo. ¿Quién? Lo que somos nosotros. Ah, pues yo quiero vivir en el mundo de la filosofía, de los pueblos originarios. Sí, pues deja morir a esa persona que siempre está pensando como un occidental. ¿Y cómo? Aceptando que soy parte de la vida, de todo lo que me rodea, todo lo que vibra. Para algunos dicen, no, pues esta piedra no tiene vida. El aire no tiene vida. El árbol no tiene vida. La tierra no tiene vida. El fuego no tiene vida. ¿Pero cómo? Bueno, ahora pensemos. El aire tiene vida. Es un abuelo, inclusive me da vida.
Cuando nosotros cambiemos ese pensamiento, cuando nosotros dejemos morir a esa persona, podremos renacer. Y bueno, en una persona que tiene a Iscuintli, son personas leales, son personas aventureras, son personas que pueden tener el trabajo de psicólogos, de médicos, ¿no? De la medicina, pero de un trabajo muy hermoso que se ha olvidado. Se ha olvidado, se ha dejado en ese olvido de ser un sanador entre estos dos mundos. Porque esa es la misión, ese es el trabajo que hemos estado trabajando juntos en el círculo. Ustedes lo saben, la ensoñación. ¿Mm? Ahorita estamos trabajando la ensoñación, pero nos falta los demás. Son 5, recuerde. La ensoñación, la palabra florida, que todos van de la mano, la geometría sagrada con el universo, al igual que la numerología, los números, la herbolaria, la medicina de la herbolaria. ¿Y cuál sería el quinto? Es un trabajo más hermoso y Temazcal. mucho más. Así es, un nahual debe de dominar el temazcal. ¿Y quién dice? Vean ahí el temazcalito. Dicen unas anécdotas que en el temazcal se muestra lo que realmente nosotros somos. El abuelito Nahuitl nos decía, Temach Cali. ¿Qué es Temach? La casa de la enseñanza, donde en verdad nos enseña la casa. Esa casita hermosa nos enseña muchas cosas. Nos enseña a transmutar, nos enseña a mostrarnos a nosotros mismos. Pero no nos enseña, nos libera de nuestros egos, aunque a veces lo practicamos. Llegamos a un temazcal, agarro mi tamborcito, grito más que el otro para que vean que yo soy mejor. En el temazcal hasta me paro. Uf, véame, soy un guerrero. No, ¿para qué? Se supone que vas a matar tus egos allá. Se supone que vas a hacer tu trabajo interno. E inclusive ha sucedido, y eso es verídico, a algunos se les facilita dentro del temazcal transmutar este cuerpo, mostrar realmente su nahual. ¿Sí? En esa oscuridad lo podemos hacer. Sí. ¿No es recomendable? No. ¿Por qué? Porque podemos hacer daño a la otra persona. Pero hay abuelos que ya lo han dominado. Tranquilos. Que hay personitas que entran con el ego. Véame, yo soy un nahual y todo eso. Nah, no es el caso. ¿Para qué? ¿Para sentirme más que los demás? No lo soy. No lo soy. ¿Sí? Bueno, hermanitos, entonces estos son 10 tonales. ¿Cómo poder comparar? Yo sé que ustedes tendrán alguna otra propuesta y qué bueno que nos lo compartiéramos o tienen alguna idea, a lo mejor ahorita no nos surge una idea, una técnica, cómo poder leer el tonal, pero puede surgir y estamos en ese proceso y puedo aprender de ustedes, podemos aprender de todos y así dar mejor nuestro servicio. ¿Qué servicio? De Tonalpúquetl, de un topiltzin. ¿Qué es un topiltzin? El que sirve a los demás. Con honor, con respeto. ¿Por qué con honor? Tengo que demostrar mi actuar con honor, con respeto, ¿no? Pero claro que también con armonía, con humildad. Esa es una de son las cualidades. Porque luego ya sabemos un poquito de Tonalpohualli, újule.
A ver, ya llegó el tonalpuje, no, cuidado, háganse a un lado. No, esa no es la cuestión. La cuestión es servir, ¿no? Bueno, hermanitos, no sé si tuvieran alguna recomendación, alguna forma o alguna idea cómo mejorar esto de leer el tonal. Esa es una técnica que yo les comparto el día de hoy, ¿verdad? Y que yo sé que hay más y podemos enriquecer, sí, podemos escribir. Como les decía al principio, pues este me lo compartieron de manera oral. Ahora, ¿por qué no lo escribimos nosotros? Sí, los escucho, hermanitos. Nos faltarían otros 10. Ajá, ¿todo bien? Temastiani, bueno, Sí, sí. yo creo que esta es una de las razones que comentábamos al principio de que no íbamos a leer lo mismo en castellano, en occidental, como en el náhuatl, de la náhuatl, porque, porque precisamente ellos nos tacharon al ver todo esto, al ver esa muerte, ese escuincli, al ver todas esos amochtlis, ellos nos tacharon de paganos, de, bueno, de lo peor, y, por ejemplo, tantas máscaras que usan, que nuestros hermanos de todas las etnias, pues para ellos fue atroz y tenían un mal significado. Entonces yo creo que aquí está también la esencia del por qué nosotros al leer este, desde una perspectiva anahuaca es mucho, muy diferente a la perspectiva este, de, a la perspectiva del otro lado del charco, de Europa, de los europeos. Entonces yo creo que este es un sustento muy, muy eficaz para entender de qué manera nosotros comprender tanto los amochtlis como una lectura. Las temas tienen. Gracias por compartir. Sí, realmente, hermanitos, vamos a leerlo, pero para leerlo vayamos investigando, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser mejores, diferentes, únicos e irrepetibles? Recuerden que no nos podemos comparar con nadie. Decir, uy, yo soy mejor que él, yo soy mejor que la otra persona. No, hermanitos, no se trata de compararnos, se trata de dar lo mejor de nosotros. Pero también hay que tener en cuenta que siempre vamos a encontrar críticas. Oye, ese se está loco. No se preocupen. Mientras aquí lo que sienten lo están compartiendo y no le están haciendo daño a los demás, vamos a trabajarlo, vamos a describirlo, ¿sí? Y bueno, como siempre les he dicho, yo no quiero que todo lo que yo digo les diga, no, así lo deben de hacer. No, 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 es una sugerencia, es una forma que yo aprendí, que yo se los comparto y ustedes pueden enriquecerlo, por supuesto, ¿verdad? Enriquecer todo este conocimiento y eso va a hacer que seamos los Tonalpuque. Yo sé que para muchos amantes, grandes abuelos del conocimiento, no quieren que todos sepamos, que sepamos hacer tonalpoal, que podamos a leerlo. ¿Saben por qué? Yo siempre lo he dicho, porque quieren ser la vaca sagrada. Todo yo, ustedes no, aquí nomás yo. ¿Y por qué no? Todos podemos hacerlo. ¿Por qué no? Pero hay que aprenderlo, hay que hacerlo, hermanitos, ¿sí? Ustedes pueden, yo lo sé. No vienen en cero, ya traen conocimiento. Hay que activarlo, hay que trabajarlo. Hermanita Luz, la escuchamos. Gracias, Temastiani. Sí, una pregunta
bueno, esta forma que nos compartió de leerlo es muy bonita. O sea, hacer esa analogía y el involucrar a la persona y a veces hasta invitarlos a que ellos mismos, ¿no? Decirle, ¿tú cómo ves que es una serpiente, por ejemplo, ¿no? O qué cualidades ves, y creo que es como involucrarlos y que ellos se empoderen y se sientan parte y sientan que tienen esas energías dentro de sí. Y pues una pregunta, maestro, de las personas que son Miquistli y At, qué profesión podrían ser? De los demás signos sí anoté, pero esos dos signos me faltaron. No sé si me perdí un poco en estar escribiendo. Me faltó estas personas, Miquistli y las personas At, como que pueden ser. Sí, Gracias. hermanita. Bueno, para los Miquisli, ¿qué le parece unos buenos terapeutas que tanto necesitamos de dar esas terapias de sanación que en este mundo que estamos viviendo, ¿no? De cambios, de tanta, híjole, de tanta maldad, hermanita, ¿no? De toda esta confusión, pueden tener el trabajo de ser esos filósofos, pero no nada más filósofos, ay, yo que estoy filosofando, no, 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 esos filósofos que ayuden a los demás a entender la vida, a comprender la vida, que, que de una u otra forma nos han implantado, ¿no? Nace, muere, reproduce y órale, vámonos otra vez. Nace, crece, reproduce, muere y otra vez. Nomás a eso veniste. No, pueden ser poetas. ¿Por qué? Porque los poetas son muy profundos, los que son miquis. Saben que hay que dejar huella, aunque sea un pequeño librito de poemas, hay unas frases. Es muy interesante. Ahora, el del H, yo sé que puede sonar muy, muy loco, un nahual. Y saben qué es un nahual, ¿no? ¿Qué es un nahual? No existe en la lista, en la carta de profesiones. Es sanador, es filósofo, es poeta, es un buen maestro que guía a los demás. Es alguien como un militar disciplinado, ¿no? Que siempre está en ese constante cambio, ese constante transformación. Pero es sobre todo lo que le hace falta mucho a nuestro hermoso país, la honestidad, ¿no? Engloba muchísimas profesiones lo que es el ATL y todas las energías, ¿no? Pero ya aquí está la clave, que al que le estamos leyendo en su tonal podamos decirle, ¿cómo qué profesión te llama mucho la atención? ¿Qué te gustaría estudiar? Y todos los 20 tonales podemos correlacionarlo, ¿sí? Esa es la otra técnica. Correlacionarlo, hagan de cuenta, yo soy ATL. Y me preguntan, oye, ¿sí cómo qué te gustaría hacer? Pues me gustaría ser temachtiane, por ejemplo, ¿no? Enseñar a los demás, guiar a los demás. Tú eres agua. Puedes enseñarle a transformar su vida, su vibrar a los demás. Ándale. ¿Por qué? Puedes enseñarle a ser disciplinado. Igual y puedes decir, no, me gustaría a mí ser militar. Tienes la energía. El agua es muy disciplinado y le empieza a buscar la parte de la disciplina. Una gota de agua puede perforar la roca más dura que encontramos, ¿no? Entonces, no nos limitemos a decirle, no, es que para la profesión que tú estás buscando, no, 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 no.
Es que para la profesión que estás buscando, Mikisli, Eitzcuintli, no puedes hacer eso. Pero ¿qué tal le apasiona? Hay que correlacionarlo como en qué le puede ayudar. A lo que me refiero, lo que les decía que hacemos muchos padres de familia, muchos maestros, es que es muy bueno para el fútbol. No, pero es que deja el fútbol, deja el básquetbol, deja ese deporte, ponte a leer y a escribir. Pero si no le gusta, ¿no? A eso me refiero que es la otra técnica, ¿no? ¿Sí, hermanita? Y Tlaxtlahuetemastani. Sí, hermanita. Hermanito, si lo poshli, ¿lo escuchamos? Ger- Buenas noches, Gersay. buenas noches. Buenas noches, hermanito. Un saludo con el permiso de sus rostros y corazones. Pues muchas gracias por la palabra, Temastiani. Y pues mucho agradecimiento, ¿no? Ante todo su conocimiento, Temastiani. Porque usted ahorita preguntaba cómo podemos nutrir esto. Y pues digo, pues yo soy pues relativamente nuevo, ¿no? Porque creo que no me va a alcanzar esta vida para comprender la cosmogonía de los abuelos, ya que es muy amplia entre cosmovisión, entre la medicina herbal, entre el conocimiento que se tenía, pero ese rato también preguntaba cómo podemos interpretar las señales y yo creo que también luego cuando vamos a diferentes lugares se presentan los animales se presentan y son también grandes pues mensajes que nos dan, ¿no? Y pues hay una relación y yo lo admiro mucho, maestro, de verdad, yo lo tengo. Usted llegó a mi vida, dicen que el camino rojo, hay muchas piedras y muchas espinas también en el camino rojo, pero yo lo veo como un árbol frondoso en mi camino rojo porque me ha llenado de flores, el cual pues también muchos hermanitos que están aquí pues han contribuido dentro de su círculo y yo me siento bien honrado de estar dentro de ello, ¿no? Y aquí hay una gran controversia en el cual yo le admiro, Temastiani, porque usted navega con una bandera de humildad tan hermosa. Yo he estado acercándome más. A mí me guiaron por el conocimiento maya, por el conocimiento quiché. Yo conocí la cuenta, desde esa cultura y ahorita que he conocido danzantes me he acercado más. Y usted ha llegado a mi camino a embellecerlo de una manera tan mágica y de ahí se presentó el temazcal y de ahí se presentó más lengua náhuatl, en el cual pues cada vez que corre un temazcal su rostro y su corazón está presente, Temastiani, porque me ha nutrido de mucho, ¿no? Me ha nutrido de palabra, me ha nutrido de muchísimo. Entonces, a mí se me queda algo muy grabado, que es el Ijiliot. Y cada vez que les digo a las personas que están dentro del Temazcal, hay un libro que se llama los 72 nombres de Dios, pero usted me enseñó otro más. Y uno de esos nombres es el Ijiliot. Cuando tú utilizas tu aliento para dar esa vibración. Entonces, yo creo que una de las maneras que podemos aportar dentro de nuestra cosmogonía es eso. Aparte también, la humildad que usted lleva para dar su enseñanza es grandísima, maestro. Porque yo he conocido muchos maestros danzantes. Aquí se ve mucho conchero, demasiado conchero. Y es de que no, tú no tienes derecho, ¿no? Porque no. Y digo, es respetable también, porque digo, yo no estoy muy de acuerdo en la iglesia católica, yo crecí en una familia católica, pero como usted dice, tenemos que descolonizarnos, porque también el trasfondo de nuestra cultura no le pide nada a lo egipcio, a lo hebreo, a lo chino, es muy respetable. Hay mucha gente que se acerca y entiende por medio de esas culturas, empieza a comprender el trasfondo que tiene nuestra cultura y es más fácil que ellos lo entiendan por esa parte, ¿no? Pero el hecho de que ellos se pongan en ese ego, de decir, no, es que tú no esto, no, es que tú no lo otro. Y digo, no es tan mal, porque como usted lo ha dicho, ¿no? Usted tuvo que ir paso por paso para que los abuelos le dieran una palabra, para que los abuelos le dieran un espacio para que usted tuviera ese conocimiento y tuviera la aceptación. Y yo respeto mucho eso. Aquí sí hay mucha controversia en eso, abuelo.
de que no, es que aquí somos concheros, no, es que aquí somos de tradición, no, es que aquí, y sí, sí, sí hay, yo digo que tienen que trabajar mucho su Tezcatlipoca, ¿no? Pero de verdad, cada vez que yo danzo, llevo su imagen y su rostro, Temastiani, ¿no? Porque es navegar con humildad, porque es aprender del que está al lado mío, ¿no? ¿Qué es lo que va a contribuir? A lo mejor sí, está bien, debo de respetar su punto de vista, ¿no? Debo de respetar, y si ellos se hincan a rezar un Padre Nuestro, es respetable, porque a final de cuentas yo creo que toda esa oración se va a una esencia vital, que como decía en un libro, yo leí en un libro que decía que cuando se encontraron Moctezuma y Hernán Cortés, llegó Hernán Cortés y le dijo, es que yo vengo del otro lado, de donde nace el sol, yo vengo a enseñarte el verdadero Dios y la verdadera religión. Y Moctezuma le entregó un vaso de chocolate y le dijo, y dice, yo sé de dónde vienes y yo sé quién es tu Dios verdadero. Dice, pero ¿qué acaso tu Dios verdadero y las deidades que nosotros aquí mantenemos vivas no serán la misma esencia con diferentes máscaras, que el ser humano no tenga la capacidad ni el entendimiento para comprender su verdadera esencia? Y Hernán Cortés quedó callado, no supo qué decir. Entonces yo creo que es importante, Temastiani, llevar muchísimo, muchísimo lo que usted nos está enseñando, y de todo eso que nos ha enseñado, que es bastante. Discúlpeme si no he estado al margen de todas sus clases. Lo sigo en YouTube, eso sí, todos los días estoy viéndolo en YouTube, trato de compartirlo, trato de que esto se expanda, trato de hacer mi granito de arena desde mis capacidades y mis limitantes, pero, pero yo creo que lo que mayor nos ha enseñado usted es la humildad de Mastiani. Y eso es lo que enriquece a toda nuestra nación, a todo México. Porque ahorita, como usted lo dice, ¿no? Para poder llegar a un círculo debes de ser aceptado. Digo, yo no tengo la economía para ir a un círculo de abuelos a otro estado, ¿no? A otro lugar. Pero ahorita la tecnología está siendo una parte muy importante para eso. Porque tanto ha estupidizado mucha gente, con el perdón de la palabra, pero también ha nutrido. Y usted es una parte bien importante, Temastiani, y felicidades porque ha sido impecable en su trabajo, al igual que el hermanito el Miguel, al igual que el hermanito Josh, que han nutrido mucho este camino y que han sido insistentes para que esto florezca. Y dijeron, llegaron los 500 años de guardar silencio y de esconder nuestra cultura. Y hoy está floreciendo de una manera tan hermosa, Temastiani, que de verdad, Tlazo Camati, a todos los hermanos que están con usted apoyándolo, porque lo ha florecido de una manera que no tengo palabras para agradecer, ni la emoción para agradecer todo lo que ha aportado a nosotros. Pues muchísimas gracias por la palabra, Temastiani, y espero pronto estarlo visitando. La Socamati Nagnitsi, muchísimas gracias, hermanito. Sí, en verdad, debemos de dejar a un lado los egos. Y bueno, a veces son buenos, ¿no? De decir, yo soy esto, yo soy el otro, yo vengo de tal círculo, yo soy más importante. Pero saben, lo más importante es ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Eso evita de enaltecernos, ¿no? De decir, yo soy el digno representante de Tenochtitlan, de la montaña de Guerrero. No, mejor hazlo, practícalo. Y todo eso nos llevará a un camino mejor, no pelearnos. Yo me he topado con abuelitos de tradición y todo eso. No, pues yo esto, pues qué bueno, abuelito. Gracias, gracias por tu palabra, pero pues yo no coincido, porque dicen el conocimiento es poder. Le digo, sí, sin duda, pero también el amor y la humildad rebasa el poder, porque transgrede y va más allá de la hermandad, sobre todo la lealtad mutua entre los que compartimos la palabra. Y a mí no me gusta utilizar la palabra entre alumno maestro, entre guía maestro, alumno, no, entre maestros, entre iguales.
Tlazohcamati no ignitzin. Muchísimas gracias, hermanito. Bueno, hermanito Martínez, lo escuchamos, perdón, hace ratito me emocioné y me fui de largo, pero bueno, lo escuchamos, manito. Quema Temastiani, gracias. Yo creo que todo a su debido tiempo. Nada más para comentar a ver si estoy acertado aplicando lo que nos acaba ahorita de compartir en relación al tonal, a la energía de Mikisli. Si estamos hablando de que es muerte, entonces a mí se me vino rápido hacer esa correlación. Entonces, si hablamos de muerte, entonces quiere decir que esta persona me corrige si estoy mal. Si trabaja pues también con la parte de la muerte, quiere decir que su oficio podría ser tanatólogo. Podría ser a lo mejor tal vez psicólogo, consejero matrimonial. Pues sus profesiones a veces son un poco de sacrificio, porque sí tengo algunas personas que se dedican a preparar a los que ya trascendieron, a limpiar su cuerpo, a quitarles todos los líquidos. Y cuando lo escucho hablar, pues sí veo a él que le gusta lo que hace, pero digo, es mucho sacrificio. En mi caso yo no lo haría, ¿verdad? Pero respeto esa cuestión y entonces, como esta persona, pues le gusta y está estudiando médico forense. Y yo no soportaría esas energías, pues estar trabajando con un cuerpo, pero yo a él lo veo pues que trabaja muy a gusto y viendo su tonal, pues resulta que sí es Mikisli él. Entonces sí coincide su profesión con lo que a él le agrada. No sé si estoy bien en relación a esa parte. Y la otra, en relación a lo que hablábamos o lo que comentaba usted en relación a el error que hay en la educación. Creo que es un mal que traemos todos y me incluyo. Y veo a veces con tristeza cómo los padres, me incluyo también como padre, queremos que nuestros hijos cumplan nuestros sueños. Si yo quise ser, por decir, doctor, ¿qué es lo que hace un papá? Incita al hijo para que sea el doctor y no lo deja crecer con su energía, no lo deja ser algo que ya trae como se dice coloquialmente, que ya lo trae de nacimiento. Y lo único que tenemos que hacer los padres entonces, retomando esta parte, es encauzar a nuestros hijos a desarrollar las habilidades que ya las traen. ¿Y qué hacemos? Como usted decía, es malo para matemáticas, no por los maestros que tienen que estudiar matemáticas y la habilidad que trae, se la suprimimos, se la borramos, le quitamos toda intención y de ahí es que muchas veces los estudiantes o nuestros hijos estudian una profesión, una carrera, la terminan y lo he visto, cómo terminan la carrera y le dan el título al papá o a la mamá o a las papás y dicen, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y andan vendiendo tacos, andan haciendo otras cosas. Pero al final lo que he observado es que son felices, pero los padres ya les robaron una vida. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de estudio ya pasó y ya empezaron a formar una familia. Y algunos con los que he platicado dicen, yo no voy a cometer el mismo error que cometieron mis padres. Yo voy a dejar que mis hijos sean ellos lo que quieran ser. Y creo que es la parte de la filosofía de nuestros antepasados que se ha perdido. Y eso es lo que se tiene que retomar. Nuestra libertad termina donde empieza la de los demás. Y entonces, es una parte también de faltarles el respeto a nuestros hijos, el no dejarlos ser, el no dejarlos que tomen ellos una decisión propia. Y termino diciendo, muchas veces los padres
desgraciamos la vida de los hijos por esa cuestión. Gracias, Temastiani. Yo la verdad retomo un mensaje por ahí que puse en el grupo del WhatsApp. Hace 3 años yo creía que esto era un conocimiento basura. Me da pena decirlo, pero era la verdad. A hoy por hoy, pues ha cambiado mucho toda esta cuestión. No le tomaba mucho, no le daba la importancia, pero hoy veo que, y digo, ¿por qué llegué tan tarde? ¿Por qué llegar a los 50 y tantos años, 50, para aprender este conocimiento? Pues a lo mejor eso era lo que era el momento que me tocaba. Como dicen por ahí, la carne al diablo y los huesos a Dios. Y creo que ando es como ese bikini, pero es nuevo a mi vida y ahora sí estoy haciendo que me gusta, algo que siento que lo traigo pues a flor de piel. Y gracias, Temastiani, mi internet anda fallando, ya me puso aquí que no sé si me escuchan bien, pero agradecer todo este compartir de usted y de mis hermanitos, porque también aprendo, y al hablar también aprendo. Gracias. Sí, hermanito Tlazocamati. En efecto, hermanito, debe de tener esta misión. Esta es nuestra misión, ser Tonalpúquetl, ¿no? Y nuestra misión es ser feliz, compartir, ser nosotros mismos. Y quisiera decirle que no es antes y después llega lo que buscamos. Siempre va a llegar al momento preciso, a la edad precisa. Ahorita, como dice, que usted anda en los 50, pues le faltan 2 años de preparación a sus 52, su primera ancianidad. Ahora toca compartir todo esto, lo aprendido, compartir con todos los demás. Perfecto, hermanito. No hay coincidencias ni antes ni después. Llega justo cuando tiene que llegar. Tlazocamati Negnitzin. Abuelita Tlazocamati, Gris. Temastiani, sí, nada más para comentarle 2 cositas ya nada más. Tengo ya 54 años, por ser ya 53 años, ya tengo 3 en este bello conocimiento. Por ahí dicen que cuando el alumno está preparado, aparecen los maestros, y la verdad que sí se está dando toda esa parte. Y la otra, pedir permiso para compartir este bello conocimiento. Quiero hacerlo con un amigo, con algunos amigos conocidos e invitar a otras personas más. Entonces quiero solicitarle su permiso para empezar a hacer mi trabajo. Adelante, hermanito. Gracias, Adelante. Temastiani. Quema, quema. Ya luego Sé le que echo un mensajito luego, o una llamada. claro que sí, hermanito. Todo es Gracias, posible. Temastiani. Gracias, Todo es posible. hermanitos. Gracias por escucharme. Tlazocamati Negnitzin. Hermanita, abuelita Gris, le escuchamos. Tlazocamati. Tlazocamati, Nocnitzin, Temastiani, Nocniwan. Es un gusto para mí saludarlos. No lo hice, recién inició la clase, pero bueno, ahora aprovecho. El mensaje fundamental, básico, es tener bien ligados los documentos PDF que nos hizo favor de compartir, tanto los signos del calendario como el libro de las emociones, porque a la lectura de estos nos va a dar una mejor comprensión de la Mostli, de los 20 signos, de los 20 tonalti. Entonces, poco a poco, pues vamos despacio, sin embargo, con paso firme. Y me da mucho gusto saber que hay varias personas que están integrándose o reintegrándose para continuar el conocimiento, que dicho sea de paso, no se acaba nunca de aprender.
siempre hay algo nuevo y diferente. Acotar nada más, Temastiani, que no hay coincidencias. Esos detalles como nos compartió nuestra hermanita, a quien le llamaron Cihuacóatl. Olvidé su nombre, pero en fin, ya saben quién es. Ella sabe quién es. Nuestra hermanita Coatl. ¿Qué sucede cuando se presentan estas situaciones? Son experiencias que ya estaban allí en ese libro escritas para nosotros. No le quitamos nada a nadie, no tomamos nada de nadie, es sencillamente recibir del cosmos, del universo, lo que en perfecta sincronía nos corresponde, en merecimiento. E ir trabajando con estos tonaltín nos va a hacer no como un librito de academia, sino vivir cada signo y descubrir en ese camino qué signo potencializa las energías y el signo que a mí me corresponde. Entonces, muy bienvenidos sean, qué hermoso poder compartir. Tienen todos toda la razón de que es un camino de conocimiento, Temastiani, que usted nos ha proporcionado, que nos ha guiado y que nos ha hecho florecer, como lo dijo el hermanito. Florecemos con usted y usted florece con nosotros. Es una sinergia hermosa, perfecta. Plaza Kamati, Wemiak, Temastiani. Tlazokamati, Tlapoyahualti, Nognitzin, Tlapoyahualti. Sí, hermanita, en efecto, ¿no? Florecemos todos. Y que ese néctar que todos estamos generando pudiéramos compartir con los demás, ir expandiéndonos. Como les he dicho, lo poquitito que conozco se los comparto con amor, con respeto y con honor. Y así como a mí se me compartió, quisiera compartírselo a ustedes y ustedes compartan con los demás. Y esto es lo que hace que cada uno de nosotros seamos ese topiltzin, ese que sirve con honor y con respeto. No para hacer el alarde, decir soy un topiltzin, soy muy importante, no, sino que es saber servir a los demás y no servirse de los demás, ¿no? Muchísimas gracias, hermanitos, por estar conmigo el día de hoy, estar aquí juntos compartiendo la palabra. Pues bueno, nos vemos en la siguiente clase, avanzaríamos los otros 10 tonaltín. Mañana, por favor, los espero. Vamos a hablar de un tonal muy hermoso, Malinali. Mañana nos toca leer el tonal y nada más de Malinali, todas sus cualidades y el trabajo que nos toca hacer con Malinali. Tlazokamati, Timoitasque, Mosla, muchísimas gracias, hermanitos. Nos vemos el día de mañana. No vamos a andar a pata de perro ahora sí, este fin de semana. Vamos a trabajar. Timoitasque, Temastiani. Tlazokamati. Tlazokamati. Abrazo,